Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en que reciban esta grabación. El objetivo de esta clase grabada que vamos a dejar es el de compartirles algunas reflexiones sobre el alcance, lo que llamamos investigación-acción participativa, bajo el supuesto que puede contribuir a lo que se viene trabajando en el espacio de prácticos y más allá de lo específico que cada grupo o comisión considere para su trabajo práctico, tener un pantallazo general sobre los alcances, el sentido, las motivaciones, el marco general en que surge eso que llamamos investigación-acción participativa, y en particular su articulación con los enfoques de nuestra materia, con la perspectiva que adoptamos, que bajo ciertos criterios hemos definido como metodología crítica, pero también como una concepción del sentido y la función que tiene la investigación en general y la investigación psicológica y psicosocial en particular. Bueno, voy a compartirles una presentación que va a ayudar a que vayamos recorriendo algunas ideas. Para esto también hay bibliografía ya indicada y que vienen trabajando en los prácticos, de modo que es al modo de una apoyatura ampliatoria, complementaria de lo que ya se viene trabajando. Bien, vamos a hablar entonces en primer lugar, de investigación participativa, investigación-acción, son todos distintos rótulos, como van a ver ustedes. Lo más general que podemos decir es que el concepto de investigación participativa tiene un alcance muy amplio, por supuesto, es un dominio de prácticas de investigación especialmente enfocado en la investigación social, como es de esperar, por la naturaleza del enfoque. Y su leitmotiv, por decirlo de alguna manera, es transformar a los supuestos sujetos a investigar en coprotagonistas, coproductores del asunto de la investigación. Esta sería la definición más amplia, más abarcativa que se pueda imaginar, y es una definición muy importante porque para la tradición de la investigación social, en particular la investigación de cuño etnográfico, también conocida y en todo caso hace parte de la investigación etnográfica del enfoque cualitativo, el gran asunto es cómo se acercan, cómo se salda la distancia que hay entre los sujetos investigadores o investigadoras y los, comillas, sujetos investigados, que en cierto sentido se transforman en objetos de investigación, bajo el supuesto que los investigadores están fuera de la experiencia de esos protagonistas a investigar, y por lo tanto se produce el gran asunto de acercar a unos y a otros, unas y otras, bajo lo que se ha conocido como adoptar la perspectiva del actor, o actora se dirá, no lo sé, pero lo cierto es que ese es un gran problema y un gran asunto cuando queremos comprender, otro término importante y con una enorme reflexión por detrás, qué significa comprender de una manera muy simple y rápida, podríamos decir que supone adoptar la perspectiva del otro. Si quiero comprender sus prácticas sociales y sobre todo el sentido que le dan a esas prácticas, que no es solamente un sistema de acciones, sino que son acciones que se integran con representaciones y sentidos vivenciales, y yo soy ajena a esas prácticas, ajena a ese contexto, ¿cómo realmente puedo captar ese sentido? ¿Cómo puedo protagonizarla o protagonizarlo? Si quiero comprender cómo se vive en un presidio, cómo se experimenta esa situación de encierro involuntaria, cómo son las relaciones jerárquicas de roles, de funciones, de liderazgos, y soy ajena a ese mundo, como podría ser ajena al mundo de la hinchada de Chacarita, por decir algo, que de hecho lo soy, a cualquier hinchada de fútbol, entiendo que hay ahí algo del orden de las culturas o microculturas de esas organizaciones, grupos y sujetos que me van a ser ajenas en algún sentido. En última instancia, todos participamos de alguna experiencia social con la que nos relacionamos con el mundo en general y con aquello incluso que en apariencia nos es ajeno, pero en última instancia, cómo me pongo en los pies de los otros para comprender, también se usa este giro que voy a decir ahora, desde dentro esa experiencia.
Y eso ha sido asunto de muchos debates, de muchas cuestiones a considerar, nunca resueltas del todo. De alguna manera la investigación, acción, y en particular la que vamos a considerar hoy de la investigación, acción participativa, tiende puentes, propone un enfoque que acorta significativamente esa distancia desde el momento que los sujetos, objetos de investigación, serían las mismas personas, individuos humanos. Entonces, esa es una primera consideración. De cualquier modo, ya también en la tradición etnográfica, lo participativo ha sido la técnica privilegiada, porque justamente es una manera de integrarse a los otros, a los grupos, incluso piensen ustedes que la investigación etnográfica surge fuertemente de mano de los procesos colonialistas, expansionistas de las grandes metrópolis del norte, y se trataba de conocer a los otros sujetos, a las otras, desde su experiencia, es decir, a los otros colonizados, a los otros a los que hay que integrar o por lo menos, no sé si es la palabra que cabe, pero conquistar, etcétera. Y no es algo que pasó hace ya lejos, hace tiempo ya lejos. Entre los grandes nombres de esa tradición fundacional se encuentra el de Malinowski, sino que sigue siendo así en muchos sentidos hoy. Los grupos de estudio del campo de la antropología, la etnografía, se ocupan muy directamente de estas cuestiones de acercamiento cultural, incluso cuando se trata de avanzadas militares, por ejemplo. No hace mucho hubo una experiencia de ese tipo con un grupo vinculado a las asociaciones de antropología norteamericanas que trabajaron conjuntamente con los militares norteamericanos para la ocupación de Afganistán, y fue una función muy importante que tuvieron los antropólogos y antropólogas y cientistas sociales en general para conocer desde dentro una cultura tan distinta a la norteamericana como es la afgana, con otras religiones, otras prácticas, otras tradiciones, y sirvió para acercar y orientar esas acciones de ocupación, incluso territorial. Pero también puede utilizarse esa investigación participativa en campañas de marketing para ver cómo las personas se relacionan con distinto tipo de prácticas, productos, qué sentido le dan al jabón en polvo las mujeres, por ejemplo, los varones que viven solos, no es lo mismo que las amas de casa que no trabajan, o las mujeres profesionales que tienen con el lavado una relación mucho menos interesada, por decir así, si alguno tuviera una relación interesada. Lo que quiero decir es que la investigación participativa, pero por lo menos en especial concebida como técnica de investigación, se usa hace largo tiempo y desde que aparece incluso este tipo de investigaciones. De modo que el concepto, la adjetivación de investigación participativa es muy amplia. La diferencia que tiene en lo que respecta a la investigación-acción y luego la investigación-acción participativa es que está vinculada al modo en que se concibe incluso la formulación de los problemas de investigación, el modo en que se integra el equipo de investigación con los sujetos, comunidades, entornos a investigar. Bien, hay muy distintas maneras de, no solamente de nombrarla, porque, como digo, el concepto de investigación participativa es muy amplio, sino también a campos de aplicación. Así que ustedes van a encontrar variaciones de enfoques que de algún modo u otro incorporan esta idea de investigación participativa o investigación-acción participativa. Acá nombro algunos: comunitaria, autogestionada, fíjense el término autogestionada, etcétera. Bueno, no hago más ahí que listar, y lo pueden leer, todos los distintos términos que se le ha ido dando en función de los usos y aplicaciones de estos enfoques de investigación. El último quizás es más llamativo y más reciente a su manera, porque tiene que ver con toda una línea y un enfoque epistemológico, filosófico, ideológico, que ha sido rebautizado, porque en sus bases tiene una larga, larga tradición que se remonta a principios del siglo pasado, pero que actualmente se conocen como estudios decoloniales,
que más adelante diré algunas cositas al respecto, tiene que ver con la idea de que la investigación y el pensamiento y la producción intelectual y los problemas de investigación deben y tienen también que surgir desde nuestras realidades locales y no ser, por decir así, importadas ni los problemas, ni los enfoques, ni las teorías de los nortes y de las grandes metrópolis que gestan a los grandes referentes que en general estudiamos, adoptamos y demás. De cualquier manera, la etnografía que vengo comentando como un enfoque que adopta e incorpora la investigación participante no quiere decir que esté lo mismo que la IAP por muchas razones que se van a ir desplegando a lo largo de la exposición, pero entre otras surgen en contextos históricos distintos y con motivaciones distintas, en ocasiones contrapuestas, como acabo de decir cuando hablaba del surgimiento mismo de la etnografía y sus contextos de origen. E incluso de disciplinas distintas. La etnografía está más vinculada a la antropología, mientras que la investigación, acción participativa, es más propia del campo de la sociología, en particular por los autores que la han desarrollado, o de la pedagogía también. Y sus centros o sus epicentros de origen tampoco son los mismos. Así que hay muchas razones por las que, si bien tienen en común algunos aspectos que las emparentan por el término de participativo, al mismo tiempo se diferencian y se distancian por muchas otras razones. La investigación acción, con ese nombre y apellido, por decirlo así, fue originalmente concebida, fundada, desarrollada por Carl Lewin. Esto también atañe a nuestro campo, porque fue un psicólogo y filósofo alemán, originalmente alemán, después por razones de persecución y demás se nacionalizó estadounidense, se radicó en Estados Unidos, y seguramente muchos de los estudiantes y las estudiantes de psicología conocen de su nombre porque ha hecho aportes muy decisivos, muy importantes al campo de la psicología, fundamentalmente en lo que se conoce como su teoría del campo, psicológico que, bueno, busca considerar al individuo en sus relaciones con el entorno, incorporando algunas teorizaciones muy originales para pensar esa suerte de sistemas o campos de integración de las relaciones sociales en el entorno. Y si bien le da el nombre de investigación-acción, tiene una connotación y una resonancia esta denominación en lo que hace a la intertextualidad, a los referentes, a los grandes paradigmas filosóficos de su tiempo y de su entorno también, hablando de entorno, que como voy a mostrar ahora, vienen de la tradición del pragmatismo. Y hay varias frases que hicieron época de Carl Lewin, y una de ellas es esta que dice: no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no es cierto? Esta idea de que la teoría no se contrapone a la acción, o en todo caso, podríamos decirlo así para llevarlo al terreno que nos interesa, que al hablar de investigación-acción no estamos diciendo, por lo tanto, que no hay teorización, muy por el contrario. Hay una integración de la teoría que se expresa en la práctica y una práctica que se teoriza, de modo tal que esto está lejos de divorciar ambas cuestiones. Las influencias, como ya dije, de Kurt Lewin vienen fundamentalmente del entorno del pragmatismo norteamericano, pero también resuena en su obra una afirmación que se le atribuye a Carlos Marx en una obra que hizo época y llevó por título Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que es toda una crítica a la tradición filosófica de aquellas épocas, y que dice así: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. También en esta afirmación no hay, a pesar de algunas interpretaciones que se han hecho de la misma, no hay una renuncia a la teorización, pero sí hay una vocación de que esa teoría y teorizaciones surjan y vuelvan al mundo real y sobre todo al mundo social y se pongan al servicio de las transformaciones que las sociedades necesitan o
se estime que necesitan o que esa teoría contribuya a que se las comprenda. Y Lewin propone una investigación con estos adjetivos que me parece que vale la pena detenernos mucho en ellos. Voy a volver a lo largo del desarrollo, porque además nos sirven para comprender lo que les estamos proponiendo desde la cátedra. Y dice así: participativa, democrática y autorreflexiva. Eventualmente, participativa y democrática son dos términos que se emparentan muy directamente, pero autorreflexiva podría ser necesario de aclararse, entre otras cosas, porque creo que ahí es donde está un elemento muy central de la propuesta de estos enfoques que estamos viendo. Bueno, hay una idea de que este componente autorreflexivo supone que eh, identificamos problemas, planificamos y orientamos algún análisis a partir de esos problemas. Después voy a decirlo con algún detenimiento más, pero para dar un primer pantallazo, el buscar en los hechos mismos cómo podemos comprender, profundizar en el análisis de esos problemas para generar recursos para transformar alguna realidad vinculada a ellos, a esos problemas. Pero el componente reflexivo es o autorreflexivo, que el propio grupo de investigación participe, tanto los investigados como los investigadores, en esta tarea de reflexión de sus propios problemas o problematizaciones que están identificando. Por eso se habla de ciclos de la investigación-acción entre este momento de observación y reflexión para interpelar, indagar la experiencia que se quiere conocer y luego y luego intervenir en ella para luego evaluar los efectos que pudieran haberse producido a partir de la misma. La investigación-acción tuvo mucho impacto en el ámbito educativo, porque es un entorno que especialmente propicio, que se demuestra especialmente propicio para su aplicación, entre otras razones, porque imaginen ustedes que en el ámbito educativo, la propia comunidad educativa, docentes, estudiantes, directivos, etcétera, podrían todos y todas ser parte de una investigación. Estoy un poco simplificando las cosas, pero tomarse a sí mismos como objeto de análisis para comprender sus prácticas educativas, para reflexionar sobre aquellos problemas que identifican como tales y donde unos y otros y otras hacen parte de esa situación problemática. No hay alguien que esté fuera de la experiencia y viene a intervenir en ella, sino que son los propios sujetos que se autodiagnostican, por decir así, y acá aparece el elemento autorreflexivo del propio colectivo que está involucrado en el problema que identifican y en la manera de analizarlo, interpretarlo y eventualmente transformarlo para después volver a analizar si algún efecto tuvo esa transformación. Bueno, hay muchas corrientes, muchas experiencias, muy distintas tradiciones. Acá hay algunos nombres y algunas referencias para el que le pueda interesar en algún sentido profundizar. Algunos nombres son más conocidos que otros, pero todos ellos han trabajado de un modo u otro en la tradición de la investigación-acción fundada por Kurt Lewin, aunque han hecho también sus aportes específicos y derivaciones también particulares vinculadas a estos entornos. La adjetivación que se agrega o que esta fórmula que se consagró como investigación-acción participativa tiene como uno de sus referentes más destacados, más importantes, por decir así, fundacional también, aunque no único, pero en general quedó asociada, por razones más que justificadas, al nombre de un investigador sociólogo colombiano llamado Orlando Falsborda, lamentablemente no conocido en los ambientes académicos tanto como su aporte y trayectoria meritarían. No digo que no se lo conozcan, digo tanto como lo ameritaría. Hace parte de pensadores y referentes de la tradición y el campo latinoamericano que tendemos a relegar muchas veces, justamente como dicen los decoloniales,
porque se privilegia siempre a los referentes y autores que vienen de las grandes metrópolis del norte, entiéndase Europa o Estados Unidos generalmente. Si uno tuviera que hacer un balance de cuántos autores estudiamos, leemos, conocemos en nuestra formación universitaria, la balanza se inclinaría notoriamente hacia esos autores del norte, como acabo de decir, frente a los referentes propios quiero decir, de toda Latinoamérica bueno, ya no hablemos de África o de Asia, etcétera, que todavía veremos qué pasa en el futuro, poco tallan y poco se integran y poco se incluyen en nuestra formación. Bueno, Falsborda es uno de los referentes que sin duda ha tenido impacto y de algún modo circula en los ámbitos académicos, fundamentalmente de la investigación social. ¿Y qué aporta? ¿Cuál es la diferencia que si tuviéramos que ponerla así como en blanco y negro, como el gran asunto que trae el aporte de Falsborda? Bueno, fundamentalmente que él tiene una íntima, sensible, profunda preocupación por los contextos sociales en que aparece en que se encuentra la realidad social de los países en el que él vive, en particular Colombia de su época, estamos hablando de los años 60, 70, 80, por ahí, o sea, digo digo tres décadas, pero porque transitan fundamentalmente fines del 60, 70, 80, todos estos desarrollos. Acá hay una cita de Marisa Montero, que es también de las grandes referentes de la tradición, de estas tradiciones de investigación crítico-social, la podríamos llamar incluso si quisiéramos darle un término más amplio, y también es una referente que ha hecho sus propios desarrollos, su origen es venezolano, pero bueno, muy directamente vinculada a todos estos conceptos y tradiciones. Su definición acá dice que hay una diferencia entre la IA que está destinada, la investigación-acción, está destinada a la mejoría de prácticas sociales y educativas ya existentes, mientras que el enfoque latinoamericano, que además se extendió, esta tradición de la IAP se extendió a África y Asia y tuvo también sus propios referentes en esos ámbitos o en esos continentes, pero dice ella que el común denominador entre estos enfoques latinoamericanos, incluso los de África y Asia, es que no solo están destinados a mejorar prácticas ya existentes, sino también a transformar esas realidades sociales ineficientes y opresivas, por decir así, ¿no? Entonces, hay una realidad social que se impone y que demanda para estos autores la necesidad no solo de comprenderla, no solo de ajustarla para que las cosas funcionen un poquito mejor, sino también de transformarlas para que dejen de ser las realidades que son en buena medida. Esto hay que leerlo en su contexto, en su tiempo, fue un tiempo, y no porque pierda vigencia, no porque nuestras realidades latinoamericanas hayan mejorado sustancialmente, sino porque también, a ver, no es porque hoy por hoy no podamos pensarlo de esta manera, sino porque vale la pena comprender los ecos, los momentos, los contextos históricos sociales en que las ideas surgen. Es una etapa signada por la Guerra Fría, por no hacía mucho tiempo la Revolución Cubana, los grandes conflictos sociales que tuvo América Latina en esos largos años, que también los conocimos, por ejemplo, en Argentina. Entonces está muy impregnada de esas motivaciones y esas condiciones histórico-sociales, ¿no es cierto? Y por eso acá aparece la idea de las luchas emancipadoras y la posibilidad de transformar el orden social. Así lo plantea incluso Falsborda, ¿no? Pero hay algo que podemos implementar de una manera más amplia, incluso, hay que decirlo, menos pretenciosa, que es la siguiente, como leitmotiv de la investigación-acción participativa y que de hecho hace posible que estos enfoques sigan funcionando hoy, sigan siendo adoptados hoy en muy distintas escalas y tipos de trabajo, en muy distintas escalas y tipos de trabajo. Quienes alguna vez trabajamos con estas herramientas, lo hemos hecho a veces en organizaciones, en contextos institucionales diversos, etcétera,
Y funciona porque lo que se busca es que la investigación no se haga sobre los otros. No se trata solo que yo quiera conocer cómo viven, qué padecen estos o aquellos sujetos. Entonces, no los tomo como un objeto de estudio. No se trata de ver cómo padecen los estudiantes que están próximos a recibirse o lo que tienen que hacer la tesina, etc. Se trata de implicarme subjetivamente en esta investigación y por eso se dice así. Se debe hacer desde y con los protagonistas de la situación que se busca conocer o transformar, diría así. Y por lo tanto, este desde y con no es sobre otro, ¿no? Hay un juego de preposiciones, pero que tienen consecuencias y connotaciones muy decisivas y también hay que reconocer muy complejas para implementar a veces, ¿no? Porque, ¿por qué yo me voy a implicar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que me implique en la investigación? En nuestro contexto sería simplemente que yo me tome como el propio asunto de indagación, ¿no es cierto? Voy a volver a esto un poquito más adelante para que veamos en qué sentido puede resonar la investigación, acción participativa en lo que proponemos. Evidentemente es un enfoque crítico, como dije antes, tanto en los aspectos epistemológicos, metodológicos, sociales e ideológicos, pero no la ideología en un sentido vulgar del término, sino en el sentido profundo del para qué y con qué fines se hace la investigación, ¿no es cierto? Desde dónde, para qué, para quién se hace la investigación. Eh, de algún modo es todo lo que estoy señalando. Entonces, en sentido epistemológico, ¿por qué es un enfoque crítico? En primer lugar, porque hay una crítica al positivismo cientificista que consiste esa tradición cientificista en separar al sujeto del conocimiento del objeto a conocer, enfrentarlo, enajenarlo, o sea, ponerlo distante, divorciado de esa realidad, y trabajar sobre ella desde esta distancia subjetiva, se podría decir así. Eso viene de la mano de lo que fue un valor para la ciencia clásica, que es la neutralidad valorativa. Se entiende para el positivismo clásico que la investigación y la ciencia no se compromete con valores, es decir, que si el método, si seguimos el método científico, con él, a través de él, llegamos a la realidad misma. La realidad es lo que está ahí en el mundo y el método es la manera por la cual yo accedo a eso que está en el mundo. Y no hay una problematización de los compromisos que se asumen en función de esas mediaciones y procedimientos por los que accedo al mundo, ¿no? Si voy a hablar de la pobreza, pues la pobreza es algo que está ahí, en la realidad. Y yo lo que tengo que hacer es ir y medirla, a ver cuánta hay de ella, ¿no? Pero fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de las tres fases de investigación, empezamos, aunque no es lineal, es un movimiento recurrente, como lo estamos planteando incluso acá en este modelo, entre el momento de conceptualización y el momento empírico, ¿no? Entonces, la pobreza no es una cosa del mundo, es una manera de conceptualizar condiciones o experiencias de ese mundo. Y dependiendo de la manera en que yo la conciba, también es lo que puedo o no encontrar allí, porque mis instrumentos, mis definiciones operacionales de la fase 2 van a estar íntimamente vinculadas con la manera en que la definí conceptualmente. Algo semejante ocurre con cualquier constructo psicológico. Son muy largas, han sido muy largos los debates en torno a qué entendemos por inteligencia, por ejemplo. Y según sea lo que entienda por inteligencia, eso va a tener también consecuencias en términos de con qué procedimientos, con qué indicadores y también instrumentos voy a acceder a ella y la voy a evaluar y demás. Y es insalvable esa cuestión que supone tanto un compromiso de conceptualización y de modelización de esa experiencia como un compromiso en términos de las mediaciones por las que evalúo esa experiencia. Independiente incluso de la manera en que yo defina qué es la pobreza, importará o el costo de vida o la inteligencia, importará la manera en que la voy a evaluar, porque cambio un indicador y cambio mi diagnóstico sobre esa realidad o sobre esa situación que estoy evaluando. De modo tal que, para el que sabe metodología, todo compromiso metodológico, o lo voy a decir de otra manera,
toda valoración del mundo real supone un compromiso teórico, un compromiso operacional, instrumental, que no puede despejarse, que no puede, por decir así, sacarse del medio. Esto lo han visto mal, que les pese incluso a los eh, falsacionismos de primera época tuvieron que ajustarse a un falsacionismo metodológico y demás. Pero supone entonces que no hay neutralidad valorativa. Claro, no es la valoración de me gusta o no me gusta, pero es la valoración conceptiva de cómo entiendo un tema, cómo me posiciono ante ese tema, lo reifico como una realidad que está ahí y de la que yo no tengo ninguna posición tomada y simplemente me informo o estoy concibiendo esa realidad en función de una posición según la cual valoro lo que es o no ese fenómeno. Y hay que decir algo importante, yo lo suelo decir en mis clases cuando presento el gran problema de subjetividad-objetividad. No se trata del relativismo que si me paro acá veo un 9 o si me paro acá veo un 6, sino que se trata de dar los criterios, asumir los criterios, explicitarlos y ponerlos a discusión. Eso quiere decir que otros pueden operar con ellos y ver cómo se llega o no se llega a cierto diagnóstico de ese mundo que resulta de esas decisiones que hemos tomado. Dicho de otro modo, para simplificarlo, no se trata, al asumir que hay valoraciones y definiciones que tienen consecuencias sobre lo que sean o no sean los hechos a la hora de evaluarlos, caer en un relativismo subjetivista que diría hay tantos mundos como sujetos los piensan. En investigación no alcanza con eso, porque yo tengo que poder dar cuenta bajo qué condiciones estoy hablando y estoy valorando y estoy evaluando, todo eso vale a su manera, sobre ese mundo real. Y otros pueden poner y pongo a consideración de otro esos criterios y esos compromisos que estoy asumiendo. Por eso prescribimos un apartado que en un artículo científico, en una tesis y demás, introducción y marco conceptual para dejar claro los compromisos teóricos que se asumen, las definiciones que se adoptan, etcétera. Y por eso escribimos un apartado que se llama materiales y métodos, donde explicitamos a partir de qué procedimientos, con qué indicadores, con qué instrumentos y eventualmente con qué tratamientos llegamos a los diagnósticos que llegamos. También la IA tiene un enfoque crítico porque tiene un poco que ver también con lo que acabo de señalar, critica la falta de compromiso social en cierto tipo de investigaciones, justamente, sobre todo las que están vinculadas al contexto social y al análisis social, por esta idea de que los investigadores están fuera de esa realidad. No se trata tampoco, hay que anticiparlo eso, de que si yo voy a estudiar la pobreza, por decirlo así, condiciones de vida desfavorables, el presidio, bueno, tengo que transformarme en una persona que no tiene, tengo que transformarme en una persona con carencias sociales o vivir en una cárcel, cosa que además les cuento que algunos investigadores lo han hecho, pero no es así como se resuelven las cosas en definitiva, ¿no es cierto? Lo que supone es cómo me posiciono ante esa realidad social y de qué manera la entiendo, la concibo y sobre todo me integro con los otros para trabajar con ellos y desde ellos o ellas y no sobre ellos. Lo repito ya por tercera o cuarta vez para que enfatizar esta idea. También se critica desde este enfoque la falta de historicismo y la descontextualización del saber, la idea de que puedo estudiar con los mismos criterios cualquier fenómeno social porque en última instancia tengo criterios que valen en todo tiempo y lugar, etcétera, ¿no? Eso se discute hasta a la hora de aplicar indicadores para evaluar condiciones de vida. Y tiene que ver con esta cuestión del universalismo. Acá hay que ir con cuidado porque la ciencia en general, en todos los órdenes, se interesa por los conceptos. Voy a volver un poquito más adelante sobre esto y hay investigación de lo universal en general, pero vamos a ver qué quiere decir esto un poquito más adelante. Lo dejo por ahora en stand-by, pero es importante tomarlo en la perspectiva que aquí se señala, ¿no es cierto? Para decirlo de manera simple también. Hoy por hoy los estudios de condiciones de vida
trabajan con índices como uno que se conoce ya muy consagrado, muy convencionalizado en la investigación social, índice de necesidades básicas insatisfechas. Bueno, ese índice fue diseñado para población urbana, eh, occidental, etcétera. Y si yo quisiera aplicar ese índice para evaluar alguna comunidad originaria o alguna población rural muy alejada de los centros urbanos, podría ser del caso que sea un índice poco específico o sobre todo poco sensible, etcétera. Entonces, ahí a veces hay problemas. Pero se puede llevar más lejos también. Las problemáticas psicosociales que Freud identificó en aquella Viena del comienzo del siglo XX o final XIX, tienen vigencia un siglo y medio después, también, ¿no? Son preguntas que pueden abrirse a la hora de ver cómo nos relacionamos con los conceptos, los criterios, los indicadores, los procedimientos, los instrumentos, etcétera. Etnocentrismo cientificista es un poco en la misma línea, el saber lo tiene el científico, la científica social, que va a ver cómo se aplica para conocer a estos sujetos, a estas comunidades, a estas culturas o microculturas que quiero conocer, a estos otros que son distintos a mí, pero que no tienen el saber que yo tengo. Por eso habla de etnocentrismo cientificista. Y en esa línea, y esto es importante, también hay una crítica a lo que se conoce como investigación extractivista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo que hacer mi tesina, mi investigación, estoy financiada, soy investigadora de aquí, de allá, etcétera, y necesito datos. Por lo tanto, voy a entrevistar a estos sujetos para que me den esa información. ¿Cómo está? Bueno, estoy desempleado, a ver qué le pasa, cómo está sufriendo, qué le afecta a la salud, está deprimido. Bueno, gracias, me dio toda esa información, me voy a casa, hago mi artículo y usted, bueno, no sé, seguirá con su padecimiento, ¿no? La idea de que se toma metafóricamente el término por referencia al extractivismo de la minería, por ejemplo, de los recursos naturales que vienen, se llevan esos recursos y no dejan nada a cambio, ¿no es cierto? Un poco este es un gran asunto, una vez más, en toda nuestra región. Entonces, a la investigación extractivista se la ve también como parte de esta investigación poco comprometida, que usa más al otro, que estudia al otro sin implicarse y que no le devuelve a cambio nada. Entonces, la investigación-acción participativa, desde el momento que plantea que la investigación se hace con los otros y desde los otros, se implica y busca que esta investigación y los problemas que surjan tengan un sentido y un retorno y un aporte para los propios protagonistas de ese trabajo de investigación. También hay unas críticas a cierta metodología ritualizada, la llamaría yo, protocolizada, estandarizada, donde seguimos el recetario. Ustedes saben que nuestra cátedra es una cátedra muy motivada permanentemente por evitar la relación procedimental, la concepción procedimentalista rígida, no porque no sigamos ciertos procedimientos que tienen que ver con la investigación o no porque no tematicemos los invariantes del proceso de investigación, pero la idea es que esas decisiones metodológicas, me gusta enfatizar mucho que, y esto va contra el positivismo, porque si yo digo decisiones metodológicas que tomo a llevar adelante la investigación, me estoy comprometiendo en términos de la posición subjetiva. Hay alguien que toma esas decisiones, no son, el método no flota en la nada, en el vacío y se aplica como un algoritmo sobre la realidad que no tiene protagonistas de esas decisiones. Entonces también acá hay una crítica a estas metodologías neutras, convencionalizadas, que también es bueno tenerlas a ciertos criterios generales, pero también es bueno en ciencia, en investigación, la imaginación permanente, la posibilidad de pensar qué necesito en este contexto y tener criterios, no solo en la imaginación por la imaginación misma, sino criterios fundados para tomar decisiones, para construir o, por decir así, estrategias metodológicas que el contexto, la problemática, incluso la participación abierta de personas ajenas a la formación metodológica puede aportar para eso. Conforme con estas críticas, hace sus propios aportes, uno los estoy diciendo ya, metodologías alternativas, participativas, la
acá hay algo muy importante que me gustaría que tengamos como en rojo, ¿no? Construcción de subjetividad crítica. Y esto yo creo que es algo que se puede aplicar a la propuesta que estamos implementando en prácticos, porque lo que queremos justamente es que tematicemos, que reflexionemos, que problematicemos nuestra relación con nuestra práctica académica, estudiantil, universitaria, y que hagamos un ejercicio autorreflexivo sobre esto, ¿no es cierto? Esto ya sería investigación, acción participativa. Esto ya sería implicarnos en el objeto y en el problema que queremos implementar. Bueno, una recuperación crítica de la historia, en el sentido que en todo trabajo de investigación social, de una manera u otra, historizamos, o, o si no historizamos, es un poco lo que decía antes, reificamos las cosas como son porque así están, así se hicieron siempre, así las aprendí, así se hace, ¿no es cierto? Así se hace. Recuerdo un poco al Heidegger del impersonal, ¿no? Bueno, así lo hace todo el mundo, ¿no? El uno, como él lo llama. Bueno, la idea es poner contra esa concepción una relación crítico-reflexiva. Y en ese sentido también recuperar tradiciones que en ocasiones no han sido concebidas como parte de la investigación social o la investigación académica, ¿no? Como hoy que vamos tras los saberes ancestrales y vemos que allí hay cuánta verdad que ha quedado obturada, relegada por otro tipo de saberes hegemónicos. De modo tal que acá se repite un poco todo lo que ya dije en esta imagen que están viendo, en construir teoría propia, superar los límites de la tradición científico-céntrica, recuperar la voz de las comunidades, recuperar la voz de los estudiantes, podemos pensar sobre nuestras prácticas, podemos reflexionar sobre lo que nos pasa, podemos proponernos transformaciones aún con nuestra propia relación con esas prácticas. Y por eso también aparece acá la epistemología del sur, es un término, es una definición que propuso y que desarrolló ampliamente un epistemólogo de Sousa Santos, que le dio ese título, Epistemología del Sur. Es todo un capítulo que sería largo de entrar en eso ahora, muy importante. También ha tenido sus críticas, hay críticas que se pueden hacer, pero hace parte de esta idea de que desde el sur también podemos pensar, ¿no? Cuando se usa el sur, como de Sousa Santos lo dice, no es solamente una categoría geográfica, sino que también es una categoría geopolítica, ideológica, social, ¿no? Los sures que hemos quedado un poco atrás de la historia. Bueno, posición ética o relacional, hablé largamente sobre esto, respetar la perspectiva de los otros. Los otros traen su bagaje, cada uno de nosotros tenemos un saber que puede ponerse en diálogo con otros saberes, que tiene que ver también con nuestras inclinaciones, nuestras maneras de entender las cosas, nuestras propias cogniciones, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces se proponen distintos tipos de estrategias metodológicas, que ahora no voy a detenerme en ellas, pero que tienen que ver con la posibilidad de hacer estas reflexiones y reformulaciones y redefiniciones de las propias experiencias de quienes están involucrados en ellos. Bueno, la investigación-acción participativa se ha aplicado en muy distintos contextos, en muy distintas prácticas, y de alguna manera se contraponen cada uno de ellos en los tipos de estudio, ¿no? Por decir un ejemplo, acá un par de ejemplos que están dichos ahí, salud tecnocientífica y modelo médico hegemónico. Cuando ustedes cursen salud pública van a hablar largamente de qué se entiende por modelo médico hegemónico, pero es una concepción de la salud fuertemente impregnada por el positivismo cientificista, y frente a ello está toda otra corriente que se conoce como salud colectiva, medicina social, en nuestro campo como salud mental, comunitaria inclusive, etcétera. Entonces, ¿cómo contraponemos concepciones y modos de plantear nuestros campos de trabajo en función de estas distintas perspectivas? La educación tecnocrática, frente a ella la educación popular, participativa. Acá hay un nombre importante que ahora me voy a detener un poquito en él, porque tuvo que ver mucho
con los desarrollos de Falsborda y con otro gran psicólogo latinoamericano, que fue Ignacio Martín Baró. No sé si ustedes oyeron hablar de él, esa tríada: Ignacio Martín Baró, Falsborda, Paulo Freire es el tercero que iba a comentar, pero hay muchos más, solo que son los grandes nombres probablemente de estas tradiciones las podemos llamar así, críticos sociales, cada una tuvo su nombre, o fueron nombres que fundaron distintas tradiciones de investigación y práctica social. eh, resonaron unos con otros, por decirlo así, tomaron unos de otros muchos desarrollos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la producción de conocimiento? ¿Cómo entender la investigación? ¿Cómo entendernos en las prácticas sociales, institucionales en las que participamos, como consumidores, como sujetos que pasamos? Bueno, a ver qué me dan, qué tengo que estudiar, bueno, lo estudio, lo reproduzco, lo devuelvo, etcétera. O hay algo de un proceso de transformación, pero no se trata, como por eso decía en los años 60, 70, de transformar el mundo solamente, sino transformar mi contexto inmediato, mi manera de entenderme en ese contexto, de abrir diálogos, de tender puentes, de comprenderme en mi posición social, en reconocerme en términos de los derechos que me asisten, en reconocer que el conocimiento es una experiencia transformadora. Esto tiene mucha importancia hoy, ¿no? Porque yo con inteligencia artificial puedo hacer todo un trabajo y no tengo que ni leer una línea si quisiera, y si los docentes no se dieran cuenta que lo estoy haciendo con la IA. Pero queda la pregunta: ¿hice un proceso de aprendizaje? ¿Me importa el proceso de aprendizaje? Por supuesto, puede haber situaciones, eso no lo niego, en donde me importe poco aprender. Pero también le pasa al artista. Bueno, con la IA puedo hacer una obra de arte, pero ¿dónde queda mi protagonismo en esa experiencia? ¿En qué sentido me ha afectado? En el sentido de afección, de sensibilidad, de transformación. Entonces, el conocimiento como experiencia transformadora, el conocimiento como un proceso que emancipa no solamente al que aprende, no hay uno que da y otro que recibe, uno que es activo y el otro que es pasivo en esa experiencia. Si hay realmente un proceso de aprendizaje, nos transformamos mutuamente. Todos los que somos docentes, o todas las que somos docentes, sabemos que probablemente no se aprende más y más profundamente que cuando damos clase. Y no solo porque lo que nos exige en términos de formación y aprendizaje, etcétera, sino por los emergentes, como ahí dice, ¿no? Conocimiento emergente, y es término de Falbord, como cuestiones que van apareciendo en el dar, en el encontrarnos, en el interpelarnos unos a otros. La pregunta que me hizo este estudiante o esta estudiante me hizo pensar algo que no lo había pensado, me deja resonando cuestiones, me obliga a volver a revisar mi esquema, me muestra que hay otra manera de entenderlo que yo no había advertido, etcétera. Eso es otra manera de plantarse en relación al conocimiento. Y eso es una manera profunda también de entender qué es investigación en general, porque el aprendizaje es transformador en cualquier orden, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una clave importante. Paulo Freire, un gran pedagogo brasilero, perseguido en su momento, vuelto a perseguir ahora, porque no importa los detalles, pero hace un tiempo a esta parte su nombre ha sido muy combativo en su Brasil de origen. Afortunadamente se lo sigue manteniendo en vigencia, pero ha sido resistido también. Había acuñado un término interesante que dice: bueno, frente a la educación bancaria tenemos que proponer una educación popular y emancipadora. Y de algún modo este término, investigación bancaria, remite un poco a lo que estoy comentando. La investigación bancaria supone que el educador nos mete algo en la cabeza, ¿no? Invierte, es como un educando pasivo que va a recibir en función de lo que el otro le da, y esa educación estaría, según Pablo Freire, más vinculada a reproducir la realidad social y el status quo, que a generar sujetos con vocación transformadora, con motivación para interrogarse, con motivación para la búsqueda del conocimiento, etcétera. Concibe esta concepción, valga la redundancia,
de la educación bancaria, aún educando como si fuera un receptáculo vacío en el que ponemos cosas en su cabeza, ¿no es cierto? De modo tal que el maestro deposita el saber en el educando. Frente a ello, obviamente, Paulo Freire propone todo lo contrario. El conocimiento es construido conjuntamente, un poco lo que dije antes, la motivación dialógica. Bueno, esto viene desde los griegos, ¿no? A Sócrates terminó tomando la cicuta por abrir un diálogo peligroso, el pensar, el reflexionar, a veces para ciertas concepciones del poder se transforma en algo peligroso, le costó la vida y habría que preguntarse cómo puede ser que reflexionar y dialogar con los jóvenes pueda ser algo condenable, ¿no? Disturbios del orden social. El educador ya no es solo el quien educa, sino también educa y es educado a través del diálogo. Esto es muy importante en investigación, acción participativa. No hay un lugar donde está el saber y el otro el no saber. Se busca que algo parecido a esta idea freireana, donde creatividad, conciencia crítica es el leitmotiv que vincula a unos y otros. Bueno, esto ya lo dije, no lo voy a repetir. Acá hay algo interesante, porque dice que también lo va a tomar Falsborda y que es muy lindo y muy profundo y muy importante, incluso digo en general, pero para la gente que estamos en el campo psicológico hasta lo llamaría trascendente. Él habla de la educación como práctica de la libertad, libertad concepto que se las trae, ¿no? Hoy, si nos pusiéramos, ya que hablamos de diálogo, a dialogar sobre qué entendemos por ese concepto, habría que ver si llegamos a acuerdos, pero seguramente habrá muchas maneras de entenderlo. Pero acá, para Freire, esa educación como práctica de la libertad se entiende como motivadora de la duda, la curiosidad epistemológica, y acá viene lo importante, ¿no? Conjugar lo racional con lo afectivo, con lo que me afecta, dije antes cuando hablaba al comienzo, ¿no? Y en esa articulación, un proceso de concientización, término muy importante de Freire, criticado ahora por distintas razones, pero yo creo que es bueno conservarlo y recuperarlo, y bueno, daría lugar para todo un debate en sí mismo, así como el de libertad. Eh, Miren cómo se expresa Freire en su época, ¿no? Al servicio de la construcción de poder popular. Y poder popular quiere decir que la gente se sienta con derechos, que sienta que puede hacer valer sus derechos, que no tiene por qué ser pasiva ante lo que otros deciden por ellas o por ellos. Entonces, construir poder popular, bueno, ahí es donde vienen los peligros. ¿Cómo que vos tenés poder? ¿Cómo que alguien que es del llano puede pretender hacer valer su poder o sentirse con poder? Eso es muy importante. No renunciar al poder y no delegarlo a otros. Entonces, acá hay algo muy importante en este sentido, ¿no? Eh, y acá viene el término, cómo resuena Freire en Falsborda, no sé cuál será primero, pero Falsborda dice que la investigación-acción participativa tiene que ser una práctica sentipensante, sentir y pensar, sentir y pensar. Dice que este término lo tomó de los campesinos colombianos con los que él trabajó largamente con comunidades campesinas en Colombia, y dice que un campesino usó el término, no me acuerdo los detalles de la anécdota, pero de ahí tomó ese término, que tuvo mucha importancia en su pensamiento porque, de hecho, una de sus obras más importantes, que se llama La doble historia de la costa, está escrita en términos narrativos, como si fuera una obra de literatura, y en términos conceptuales como un informe sociológico. Y él decía que este sentipensar que tanto irradia en el campo del arte, eh, hacía que mucho de la literatura fantástica latinoamericana, los grandes nombres, García Márquez, Jorge Amado, bueno, hasta Vargas Llosa se podría incluir allí, seguramente, no estoy segura cómo se clasifica ese tipo de literatura, pero que en esa literatura había más comprensión de la realidad social que en muchos informes sociológicos, ¿no es cierto? Y algo de eso está en juego con
el sentir y no solamente el pensar cuando quiero comprender una realidad social. Esto es un tema muy importante para la gente de psicología, de hecho, la disociación operativa, ¿no? Como no, estar sintiendo y al mismo tiempo pensando. Si yo solo sintiera, bueno, me identifico, por ejemplo, con el paciente y es una empatía que no me permite operar teóricamente, pero si solo opero teóricamente, tampoco puedo entrar en resonancia con el otro, en encuentro con el otro, afectivo también, ¿no? Entonces dice acá que hay una profunda ética, eso me gusta mucho, una ética que es tan importante en investigación, el para qué, el desde dónde, el para quién, ¿no es cierto? Y cómo me posiciono en eso. Entonces, transformación en actitudes y valores que promueven una cultura altruista, dice. Hay cierto, no sé cómo llamarlo, cierto idealismo en esto, pero que él lo vivía y lo vivía en las comunidades en que trabajaba, ¿no es cierto? Una vez que yo me implico con el otro, mm, con las personas que estoy más implicada, me siento parte de ellas. Cuando uno tiene un vínculo afectivo con alguien, familiar, personal, lo que le pasa al otro me pasa a mí. Para que eso no ocurra, tengo que estar afuera del otro, ¿no? Lejos del otro, afectivamente. Entonces ahí viene toda esta dimensión tan importante que trae Falsborda. Y para eso, el primer camino es abrirme, escuchar, escucharme y escuchar al otro. Entonces, bueno, él dice que al concepto de praxis que trae la tradición marxista y otras equivalentes, él agrega el de frónesis, sí, así, acentuado, frónesis. Y es un poco en esta línea que les estoy comentando, y esa obra que les decía de la doble costa, él la escribe en esta vía narrativa y conceptual, como les digo, creo que son 4 tomos, he leído parcialmente alguno de ellos, y la llama así, ¿no? Corazón y corteza, logos y mitos. Nosotros todos hemos aprendido el pasaje del mito al logos, como Platón en adelante, pese a que Platón escribía esos diálogos cuasi narrativas, ya con Aristóteles eso desaparece, pero Platón renegaba, no quería que del mito y decía que los jóvenes no tenían que leer a Homero, porque Homero la Ilíada, la Odisea, etcétera, porque esos eran fantasías y demás, y entrábamos a la era del concepto y el logos que después con el iluminismo llegó mucho tiempo después, sí, pero a la edad de la razón, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es el perspectiva crítica epistemológica que trae el enfoque de la IAP y en particular los desarrollos de estos autores latinoamericanos. En ese sentido, el problema es identificado, definido, tematizado por los propios afectados o involucrados en la temática, por los propios. Acá hay algo crítico, en el sentido, no crítico de la crítica, sino complicado, lo voy a decir así, ni siquiera complejo, voy a decirlo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que surge de las propias personas, etcétera. Bueno, es un tema porque si nosotros vamos a investigar, por ejemplo, en este caso, en las prácticos de las comisiones, es probable que la mayoría de los estudiantes, y no todos y todas, no se anotaron a la carrera de psicología a ver cuándo me toca cursar metodología. Estarán esperando cursar psicopatología o alguna de las otras orientaciones psicológicas que a ustedes les interesen. Y en general, los problemas de investigación no pueden ser inyectados en otros. No puedo decirle, mira, investiga, es como si yo le dijera, ahora haceme un poema y decí tal cosa y habla de tal cosa. Cuando un problema de investigación nos hace sentido es porque nos implica y pensamos en el tema y pensamos en el problema más allá de la hora de método y el trabajo práctico que tengo que hacer y demás. Eh, yo a veces digo, cuando tengo un tema de investigación, pues, cuando pienso en eso y no me, me, mm, no es que tengo el problema, sino que el problema me tiene a mí, ¿no? Un tesista de maestría o doctorado que tuviera esa experiencia estaría bien encaminado porque está afectivamente vinculado con ese tema o problema. Es como salir con alguien, ¿no? El amor no se elige así voluntariamente, entonces ocurre. Pero acá, bueno, eso no sucede porque estamos cursando una materia. Entonces, lo importante es comprender eso. Y la idea de transformar perdón, de proponer este enfoque tiene que ver
con la posibilidad de que motivarlos a los prácticos a hacer un trabajo de autorreflexión sobre su propia condición y práctica como estudiante. Por eso aparece la idea de la propuesta de la IAP, donde los temas vienen desde la propia participación de los involucrados. A ver qué dice acá. Toma de conciencia sobre su condición social, la investigación-acción, que no es inteligencia artificial, lo que parece, es un proceso educativo en sí misma, ¿no es cierto? No es que después voy a investigar algo que está allá afuera. El proceso de producción de la construcción de los problemas, del modo de situar esos problemas, me implica también a mí como punto de partida para pensar al otro. Me implica también a mí como docente o como investigadora con los otros. ¿Qué les pasa? Si ustedes me preguntan a mí, muchas veces tengo un gran signo de pregunta acerca de dónde viven subjetivamente los estudiantes que nos escuchan, cómo nos relacionamos comunicacionalmente entre su mundo y el nuestro, entre nuestros presupuestos y los que traen los y las estudiantes. Es una distancia no fácil de saldar. No hay que irse a las comunidades primitivas, a Afganistán o a la hinchada chacarita que dije antes. Nosotros, como comunidad de educandos y educadores, etcétera, cómo nos escuchamos, cómo nos encontramos, cómo nos significamos unos a otros y a otras, cómo dialogamos en términos de lo que es o no significativo y eventualmente qué vivenciamos como problemas o no desde nuestra posición en las prácticas académicas. Por eso hay esta idea de, y yo enfatizaría este punto, lo reflexivo, la toma de conciencia como tarea, como actividad del proceso de construcción de los problemas, y también la acción transformadora, que insisto, no quiere decir que por acción transformadora entendamos que a partir de ahora nosotros podemos desde nuestras experiencias en los prácticos transformar la Universidad de Buenos Aires o algo por el estilo, pero sí podemos entender el lugar que tenemos en las instituciones, el poder que tenemos en las instituciones, los derechos que tenemos en esos espacios, la posibilidad de relacionarnos con otros para comprender o acompañarnos en lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, esa idea de la IAP se aplica en el contexto en que la estamos proponiendo. Tiene que ver con transformaciones que puede dirigirse a nuestras prácticas, nuestras costumbres, eh, nuestra conciencia sobre una cierta realidad, nuestra manera de peticionar sobre los derechos que nos asisten, de cuidar los derechos que ya hemos adquirido, que muchos de esos derechos fueron resultado de las luchas de otros. A veces olvidamos rápidamente todo lo que supuso en la historia argentina tener una educación pública y en particular la universitaria, que hoy está puesto en cuestión. Hay gente que piensa en un sentido y otro acerca de ese derecho, pero y de esa conquista, pero hubo muchas luchas por detrás desde la gran reforma universitaria del año 18 del siglo pasado, que fue una marca no solamente de identidad para nuestra universidad pública, que está en los más altos estándares, ni que hablar la de Buenos Aires a nivel de los rankings internacionales, sino incluso para toda la región latinoamericana, y por eso también es tan apetecida por otros países la formación en nuestra universidad. Y hubo gente que luchó por eso, y luchó mucho, y fue muy costoso a veces, en ocasiones, ese tipo de, de compromiso social para la transformación, etcétera. Y entonces uno no solamente lucha por los derechos que lo existen, sino también por preservar lo que ha conquistado, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante que estas experiencias nos vinculen, nos permitan agenciarnos, esa es una palabra importante, lo toma Coulon, uno de los autores que nosotros propusimos para la lectura sobre YAP. Entonces, eh, les decía, la idea de que la reflexión tiene que ver con la acción, no quiere decir que es una acción que vayamos con un petitorio, salimos del práctico y vamos con un petitorio, podría pasar en alguna circunstancia, pero no es la idea, necesariamente, pero es la idea de
en fútbol se dice así, ¿no? Como una metáfora, salir del juego y detener la pelota, ¿no? Pensar el juego, ver dónde estoy jugando, qué soy en este partido, cuál es mi posición, cuál es mi lugar, etcétera. Entonces, esa es un poco la motivación de traer la investigación a acción participativa en este encuentro en los prácticos. Desde el punto de vista de comentarles a ustedes cómo se trabaja con esto, el gran asunto es la relación entre el grupo de investigadores y el grupo externo, ¿no? Todo depende cómo se relacione uno con esas experiencias, con esas circunstancias, etcétera. Soy parte, no soy parte, me convocan, no me convocan, estoy implicada, no estoy implicada con la problemática a la que me convocan, etcétera. En ocasiones son decisiones que se toman académicamente o son decisiones que se toman institucionalmente. Recuerdo, por ejemplo, en el año 95, yo trabajaba en una institución que en ese entonces se llamaba Consejo de la Mujer, en singular, de la mujer, después fue de las mujeres y después pasó a ser el Ministerio de Género, bueno, no sé qué cosa, ya no estaba ahí. Pero había la quinta conferencia de la mujer en el mundo, se hacía en Beijing, y teníamos que llevar un diagnóstico de la situación argentina, de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo podíamos hacer desde el escritorio porque se hacía con datos secundarios, con datos estadísticas de distinto tipo, con informes legislativos, pero se decidió abrir el juego. Entonces recorrimos de Ushuaia a La Quiaca, literalmente, todas las provincias, y hacíamos talleres participativos. Y entonces escuchar que lo que nosotros podíamos leer en las oficinas del centro del país o de la ciudad de Buenos Aires, por decirlo así, podía ser muy distinto a lo que vivenciaban y experimentaban mujeres de distintas regiones de todo el país. Por supuesto es más costoso, por supuesto lleva más tiempo, por supuesto integrar toda esa información es una tarea ardua, pero lo que llega es cualitativamente muy distinto. Y lo importante también es que a partir de esas experiencias se creaban instancias de mujeres en las distintas provincias vinculadas a violencia de género, a salud reproductiva, etcétera, que tuvieron importancia en una época donde todavía este tema ni se hablaba. Veníamos recién de que se había logrado sancionar la ley de divorcio, que fue muy resistida, hacía unos 10 años atrás, en el año 80 y pico se sancionó esa ley, y yo les estoy hablando de 1995, pero para que se den una idea de cómo se van dando las transformaciones sociales que después nos parecen relativamente obvias. Todas pueden revisarse, de hecho, hoy se cuestiona la universidad pública cuando hasta hace un tiempo era algo que nadie se atrevía a cuestionar porque nos parecía un valor en sí mismo. Pero bueno, eso puede cambiar con las épocas. Ahí es donde importa ver qué posición tomamos, cómo entendemos y demás. Pero lo digo esto porque ¿quién trae la demanda? ¿No? El gran asunto en esta cuestión es quién trae la demanda, como ustedes. Ustedes no se anotaron a psicología, para, como dije antes, para cursar método, pero bueno, cursan método de cómo surge el problema de investigación. Se lo ponemos nosotros, lo ponen ustedes, los construimos juntos y juntas, etcétera. Porque eso va a tener consecuencias acerca de cómo nos posicionamos con el tema, cómo nos implicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo muy importante, y vamos a ir cerrando con esto, que, y no todavía, pero va en esa línea, lo que quiero decir, que es el transformar el sentido común en una conceptualización, en una comprensión enriquecida teóricamente. Esto es muy importante, esto es la parte más desafiante, creo yo, que no hay que perder de vista cuando se hace investigación-acción, porque a veces se exalta el saber espontáneo y eso empobrece la comprensión o la investigación. Voy a pasar algunas cositas para ir un poquito más rápido al núcleo de lo que quiero llegar. De todas maneras, sobre esto ya dije, ¿no? El ciclo de la IAP es algo esperable, donde uno hace el diagnóstico, planifica, interviene, vuelve a diagnosticar cómo mejoraron las cosas. Es una espiral de procesos recurrentes que van desde la conceptualización, la problematización, la indagación y la intervención para volver a problematizar, etcétera, etcétera.
Cuando uno evalúa los resultados de la IAP, no es simplemente cambió el mundo, cambió la universidad, mejoramos no sé qué cosa. No, tiene que ver con todo el proceso, cómo nos implicamos en el trabajo. ¿Cambió nuestra actitud con el proceso de aprendizaje? ¿Me siento más comprometida? ¿Puedo participar de la experiencia? ¿Siento que algo cambió, aunque sea en términos de concientización de lo que he tomado como asunto de reflexión? ¿Y qué hacemos con los temas que van apareciendo y cómo nos han enriquecido también esos temas que fueron apareciendo? Todo esto hace parte del trabajo con la IAP, investigación y acción participativa. Se han hecho algunas críticas, veo que acá no dice críticas, pero al enfoque IAP que la fui comentando también, ¿no? Exaltar todo lo popular, por popular mismo, como dije antes, bueno, es el sentido común y vamos a traer el sentido común, no desconocer las contradicciones que en una comunidad, en un grupo, con cultura X pueden aparecer y que es importante detectarlas, no es que de un lado está el mal de la ciencia, el positivismo y la razón, y del otro lado está el bien del sentido común, la comunidad y los sectores populares. Son imágenes muy alejadas de la realidad y muy alejadas de lo interesante en un trabajo en cualquier orden de la vida, ¿no? El mal y el bien así antagónicamente planteados, desconocer que los hechos de cualquier orden que imaginemos son más matizados, más complejos, ahí sí podría aplicarse esta idea, de lo que un esquemita de buenos y malos nos puede hacer creer. Incluso en ocasiones equiparar saber popular a ciencia y hasta desechar la ciencia y de privilegiar el saber popular, ¿no es cierto? Ahí yo creo que se corren riesgos serios, preocupantes, porque el saber científico no es cualquier saber, es un saber que también ha costado historia a la humanidad y que cuando se conquista se tiene algo que no se tenía antes. Esto es muy importante discutirlo y profundizar en esto. Ahora voy a volver un poquito para ir cerrando con este asunto, pero no se trata por estas críticas a la concepción positivista de la ciencia, desechar todo lo que tenga que ver con el saber conceptual, científico o equivalente, ¿no es cierto? En el sentido de científico, en un sentido muy amplio, ¿no es cierto? Así que esto yo lo tomaría como críticas y además alertas importantes. Si ustedes simplemente se quedan en lo anecdótico y no pueden conceptualizar, si ustedes atienden a un paciente y lo escuchan como un amigo y le palmean el hombro, ay, qué mal que le estás pasando, pobrecito, bueno, yo creo que esa persona tendría que hasta denunciarlo, podría, ¿no? Porque no está cumpliendo su función como terapeuta. Lo mismo que inducir al grupo a seguir las indicaciones de el grupo que está trabajando, ¿no? Como bajar esquemáticamente las propuestas. Y en ocasiones la distancia entre el grupo de investigación y el grupo investigado es insalvable porque yo creo que casi siempre, porque venimos de mundos distintos, aun cuando un docente se acerca al estudiante, lo escucha, lo comprende, el contexto de su formación, de su edad, de sus tradiciones, de lo que ha comprendido ya frente a el proceso que está transitando el estudiante, a veces son insalvables. Pero también y eso no quiere decir que no se pueda abrir el diálogo, el intercambio, el enriquecimiento mutuo, etcétera, ¿no? Es como un padre y un hijo, una madre y una hija pueden tener, o viceversa, pueden tener una relación muy rica, muy afectuosa, muy comunicativa, pero no por eso desdibujar los lugares que le cabe a cada uno. Bueno, acá también, en ocasiones, un grupo de investigación académico que trabaja con una comunidad X, etcétera, puede tener una distancia en su capital económico, social, cultural, simbólico, en términos de Bourdieu, que atribuye a estos conceptos, pero que de sentido común se entiende que hace todo un asunto en términos de cómo nos relacionamos. Por eso en la materia trabajamos, siguiendo una tradición de Samaha, trabajamos una diferenciación importante entre lo que llamamos problema real o situación problemática y problema de conocimiento y conocimiento científico. Entonces, lo importante en ese proceso es y en lo que sería la IAP, cómo transformamos una situación problemática, que es la que hay que identificar. Bueno,
o que por ahí no la tengo identificada como problemática, pero la puedo problematizar con relación a mi situación de estudio, de aprendizaje y demás, en problema de conocimiento o en problema de conocimiento científico, teórico, disciplinar, como pongo acá. Entonces, lo que acá, en modo de ejemplo, muy simplificado, pero que no está orientado a la IAP estrictamente, pero para que se entienda a qué me refiero, yo puedo detectar que, bueno, que a los estudiantes en los primeros años es donde se produce el filtro, ¿no? Se dice así en el sentido común, en la jerga común, y van decantando, hay un buen margen de deserción en los primeros años, muchas veces en la universidad, y eso no es deseable. Un problema es que algo no es deseable, que es de una manera que no es la que tendría que ser, que sería importante modificar o transformar. No hay problemas reales per se, hay problemas en función de horizontes deseables. Y si las cosas no son como se desea, entonces hay que intervenir o hacer algo con eso. Pero puede ser importante que conozcamos qué es lo que está pasando. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico, aplicar categorías que ya tengo, etcétera, o puedo ampliar mi comprensión hacia conceptualizaciones, categorizaciones, teorizaciones más pretenciosas que permitan identificar pautas, regularidades, patrones que a simple vista no se advierten y que esas conceptualizaciones podrían permitirlo advertir, permitirían conocerlo. De ahí la importancia del conocimiento conceptual, porque nos brinda la posibilidad de ver, un poco la fórmula podría ser así, de reconectar los hechos de una manera no trivial, no intuitiva, novedosa, ¿no? Como lo digo en mis clases. Si a mí me dicen que una piedra y una pluma caen a igual velocidad en el vacío, mi mente se resiste a aceptarlo. No puede ser, no puede ser, no lo acepto, ¿no? Y sin embargo, si sigo cierta comprensión de ciertos principios de la física y demás, y las masas y la gravedad, lo tengo que aceptar y además lo puedo mostrar experimentalmente, aunque vaya contra mis intuiciones. Y la ciencia tiene eso, permite redefinir la relación de ciertos hechos, el modo de vincularlos, y saca a luz condiciones de la experiencia que sin esos conceptos no la tendríamos, sin esas religaduras, revinculaciones. También creo que pongo en el libro esto, ¿no? Que una parálisis de un brazo le llevó finalmente a vincularla con una idea sexual infantil reprimida. ¿Qué tiene que ver, no? Y bueno, si tiene algo que ver hay que mostrarlo. En ciencia también aparece esto. Bueno, la idea parece muy original, muy descabellada, ¿no? Y sin embargo, si yo puedo mostrar de alguna manera, para algunas perspectivas científicas, el mostrar evidencia se hace de cierto modo o de otro, eso puede variar de un campo disciplinar a otro, de paradigmas científicos a otro, pero lo que se pide es que yo no solamente saque a luz una idea brillante, sino que además muestre que efectivamente así funcionan cierto tipo de experiencias y que pueda anticipar qué voy a encontrar en los hechos si efectivamente eso fuera cierto. Por ejemplo, que si son ciertas las leyes de la física tal cual han sido descritas, puedo anticipar dónde estará un planeta en el futuro, etcétera, un eclipse o lo que sea. Este, y si efectivamente hay algo del orden de los deseos reprimidos, qué tipo de experiencias también convergen, ahí cambia un poquito el criterio de validación, pero que puedo mostrar que se torna coherente y consistente, no solo lógicamente, sino empíricamente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Conceptualizar es salir de mi comprensión inmediata de la experiencia, de mi sentido común. Como digo también en las clases, cuando Freud escuchaba a Dora, no lo hacía como lo hace un programa de chismes para ver, bueno, qué pasó con los amoríos, quién metió los cuernos, no sé, cualquier cosa de estas que puede aparecer en un programa de chimentos, como decimos en Argentina, sino para extraer de ahí un modo de funcionamiento psíquico, vincular, de transferencia, como quieran ustedes conceptualizarlo, que le puso como concepto histeria, ¿no? Esto que ven acá es este modo de funcionamiento, esta regularidad, este patrón de comportamiento que tiene tales y cuales expresiones, características y explicaciones también, eventualmente teológicas o como quiera
llamarse. Entonces, conceptualizar es dar ese paso de develar relaciones no evidentes, no intuitivas. A veces se habla así, cuanto más profunda es una idea científica, suele ser más contraintuitiva. Es lo que le pasó a Piaget con los test de inteligencia. Es cierto que a veces para ver de nueva manera una cierta cosa, tenemos que estar muy vinculado teórica y prácticamente con ella, ¿no? Freud era un asiduo, digamos, clínico del campo neurológico. Piaget trabajaba con Binet cuando empezó a preguntarse, ¿no será que en vez de fracasar los niños fracasan los test de inteligencia? Porque se equivocan muy sistemáticamente. Cambió su mirada, redefinió esa experiencia, como dije antes, ¿no es cierto? Nosotros le hemos dado una ficha de Coulon en la que justamente se toma algo que parece no tener ningún secreto y nos dice ahí que hay algo que puede explicar también el fracaso del estudiante universitario en los primeros años y que podríamos empezar a comprenderlo desde otro lugar, que él lo llama así, como una afiliación institucional, intelectual, y dice, al lado de los contenidos universitarios, una carrera exitosa supone la capacidad de insertarse en ese mundo para comprender los códigos, las exigencias y las rutinas, ¿no? El hábito que va a nombrar después Colón por ahí. Entonces, él plantea, o estos investigadores que aplican estos conceptos de Coulon, eh, que hay dificultades que no se reducen a la capacidad de estudio, sino, o en el sentido en que tradicionalmente la entendemos, sino que hay una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con lo que antes llamé la filiación en la universidad. Afiliarse es naturalizar, por vía de la incorporación de prácticas y dinámicas universitarias que no existen previamente en los hábitos estudiantiles. Y usa acá un término medio raro que dice los etnométodos, es decir, bueno, ¿cómo yo me integro a estas experiencias? ¿De qué manera mi vida, mi rutina cotidiana, el contexto simbólico social del que yo provengo, articula bien con lo que me ofrece la universidad? En el nivel de educación primaria y secundaria se ha tematizado mucho, no solo y no tanto el fracaso del estudiante, sino la expulsión de la escuela de ciertos perfiles de estudiantes que tienen que ver con el formato para el cual está pensada la escuela, el perfil para el cual está pensada la escuela, que puede no ser el indicado para todo tipo de niño universalmente concebido, niña o niñe. Entonces, lo cierto es que acá aparece la idea de que hay algo en la práctica universitaria que tiene que ver con las angustias, los pasajes en general, siempre que entramos a un nuevo trabajo, a un nuevo lugar, que pasamos de un nivel educativo a otro. Hay algo de la inscripción en esos órdenes que demandan subjetivamente este término, ¿no? Afiliarse, agenciarse ahí. Estoy ahí, me siento parte, me siento reconocido, puedo seguir el ritmo, puedo integrarme con otros, puedo comprender lo que se pide, entiendo las rutinas, puedo sostener, a veces son objetivas los obstáculos, por supuesto, trabajo 12 horas, cuánto me queda para estudiar, con qué desventaja estoy recorriendo una carrera, esa fórmula, la carrera, hay que correr, para poder dar cuenta. ¿Está previsto el esquema de la universidad para que yo pueda gestionar mis tiempos, mis horarios? ¿Está previsto que haya un lugar donde yo pueda, no sé, atender a la crianza si tengo niñitos, etcétera? Entonces, todo eso tiene que ver con, incluso se podría decir así, ¿no? Con factores, variables que no son tan evidentes y que sin embargo podrían ser en buena medida explicativas de este tamizaje que privilegia a unos y expulsa a otros, y comprenderlas, ahí viene lo importante del concepto, ¿no? Conceptualizar. A mí me gusta remitirme a eso, tener la comprensión de algo conceptualmente supone, el término podría remitirse a la idea de lo conceptivo, el principio de engendramiento de algo, ¿no? El que domina un concepto, el tener una comprensión conceptual de un cierto asunto, es tener la
comprensión conceptiva, de concebir, de que trae a luz que cómo algo llega a ser lo que es, cómo algo se comporta, cómo algo puede ser explicado en su modus operandi, etc. Por eso ustedes vienen a la universidad a que le den conceptos, no anécdotas, como les decía antes. Ustedes vienen por la histeria, no por la historia contingente de Dora, sino porque en Dora ven el concepto, porque Freud quería mostrar esta regularidad, este patrón. Ahí viene el concepto, ahí viene la idea de que la ciencia trabaja con universales. Si es histeria, entonces presentará tales o cuales características, independientemente que sea Dora o cualquier otra persona que funcione bajo esta lógica. ¿Se puede corregir? ¿Eran las histerias de Freud y las de hoy? ¿Sigue vigente el concepto de histeria o no? Bueno, ahí viene la cuestión de que todo conocimiento científico está llamado a ser revisado, reajustado, redefinido, recontextualizado. Puede aplicarse bajo determinadas condiciones de experiencia, pero no para otras, pero el leitmotiv sigue siendo el mismo. Y entonces conceptualizar ya es, en cierto sentido, una toma de conciencia, un componente muy importante de estos procesos autorreflexivos, sobre todo cuando se trata de conceptualizar mis prácticas para hacer de ella, para tener de ella otro dominio operatorio, diría Piaget. Porque cuando tengo el concepto y puedo entender los móviles profundos o no evidentes que rigen el comportamiento de una cierta realidad, puedo operar con más libertad, voy a usar ese término porque el conocimiento al servicio de la libertad, sobre esa realidad, aun cuando la realidad sea yo misma, ¿no? En ese sentido y con ese espíritu le hemos propuesto trabajar con la idea de el oficio de estudiante, ¿no? De que hay que aprender a ser estudiante, ¿no? Además de aprender los contenidos de la materia, y con estudiante universitario. Y qué tránsitos y qué ritos de pasajes y qué tipos de inscripciones demanda ese lugar de ser y hacerse estudiante y la posibilidad de hacerse y pensarse con otros y otras en esa experiencia. Espero, deseo que esta pequeña clase, que veo que no se me ha hecho tan breve como hubiese querido, pero espero que la puedan escuchar, espero que pueda ser útil para contextualizar y comprender también cómo varios temas que damos en la asignatura se integran con esta propuesta que les acercamos de la investigación-acción, más allá, participativa, más allá de que en los distintos prácticos se tomen temas diversos, porque lo importante también es que se comprenda el espíritu de la propuesta, el alcance que le queremos dar, el modo en que tanto fue fundada por los autores de referencia, algunos de los cuales comenté, hay muchos más, la lista es extensa, pero en la bibliografía que tienen, especialmente en la de Marisa Montero o cualquier otra que ustedes estén consultando en los prácticos, porque a veces hay prácticos en que puede haber una bibliografía adicional, puedan acceder a esos autores ampliatorios. Lo importante que yo quería transmitirles era un poco el espíritu y la manera de este enfoque y la manera que se articula con nuestros temas del curso. Bueno, que estén muy bien, espero que puedan disfrutar de esta cursada y que sea un proceso de aprendizaje en este sentido profundo, transformador, que nos motiva así a todo el equipo de cátedra. Muchas gracias.